Vamos a abrir así la palabra de Dios como está usted de pie. La palabra del Señor en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y nos vamos directamente al versículo 36. Éxodo 40, versículo 36. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Versículo 37. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Cierre sus ojos y prepare su corazón. Padre, hazle entender a tu pueblo, Dios, y comprender. Yo te pido, Señor, que hoy hables a la mente y al corazón de tu pueblo, para que tu pueblo pueda discernir y pueda comprender y pueda caminar sobre lo que tú, Señor, has señalado, lo que tú has mostrado y lo que quieres hacer. Padre, háblale a la mente de tus hijos esta mañana, para que ellos puedan comprender cuál es tu voluntad buena y perfecta, Dios, para que ellos puedan reconocer cuáles son los tiempos, cuál es lo señalado y cuál es la tierra de su bendición. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, muestra, habla, restaura, Dios, todo aquello y quita miedos y temores, Dios, para poder emprender retos, situaciones, para que ellos puedan caminar, Señor, bajo el orden de Dios. Yo bendigo esta mañana a cada persona que está aquí, declarando que el Señor te va a hablar y te va a mostrar, te va a direccionar y te va a revelar cuál es la tierra de tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta mañana tu palabra, que ya es bendita, Señor, y que caiga como tal en nuestro corazón, que no sea distorsionada, que no sea mal interpretada, Dios, y que no sea tomada, Señor, según nuestra conveniencia, sino según la dirección de tu Espíritu Santo en nosotros. Yo te pido, Señor, en esta mañana por cada persona, para que ellos puedan recibir la guianza y la dirección del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, tomemos nuestro lugar. Tomemos nuestro lugar. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 40, versículo 36, que en todas sus jornadas Israel se ponía en marcha cuando veía que la nube se colocaba sobre el tabernáculo, y entonces ellos se movían. Israel no se movía si la nube no avanzaba. La nube estaba sobre el tabernáculo. En aquellos tiempos el tabernáculo era movible, era cargado sobre los hombros de los sacerdotes, de los levitas. Cargaban el tabernáculo y podían irlo cargando durante 1 hora, 2 horas, mediodía, 1 día, 2 días, 3 días, no importa el tiempo. Pero ellos, en cuanto veían que la nube se detenía, ahí se quedaban y no se movían. No se movían. Si la nube no se movía, ellos no podían levantar el tabernáculo, no importa dónde se hubiera detenido la nube. Versículo 37, dice la palabra: pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Ellos podían quedarse en un lugar a residir 6 horas, 10 horas, 1 día, 1 semana, 1 mes o incluso hasta años en ese lugar. Y ellos no podían moverse de ahí porque la nube no se había alzado y no se había puesto en marcha. No importa si en la tierra había escorpiones, serpientes, si la tierra era lodosa, si la tierra era calurosa, si la tierra era desértica o la tierra era húmeda, no importa, ellos se tenían que quedar ahí hasta que la nube decidiera ponerse en marcha.
Ellos no podían orar para decir: Señor, que ya se detenga la nube porque ya estoy cansado y ya no quiero caminar. Ellos no podían orar y decir: Señor, necesitamos que la nube se ponga en marcha porque ya estamos cansados, estamos en un lugar peligroso, necesitamos movernos de aquí porque ya no aguantamos el estar aquí. Ellos se tenían que quedar ahí hasta que la nube decidiera. No podían orar para pedirle a la nube que se moviera. La nube era Dios. La nube estaba representada, o más bien es figura de la cobertura y de Dios. La señal era la nube. En ocasiones dice la palabra que podían durar mucho tiempo o muy poco tiempo caminando o estando en un lugar. Versículo 38, acompáñenme, Éxodo 40, versículo 38. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Versículo 39. Ay, no, ya hasta ahí está bien. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El pueblo de Israel no podía más que ver una señal en el cielo, una señal visible para poder hacer lo que Dios quería hacer y donde los quería bendecir. El tema de esta mañana se llama el lugar de tu bendición. Le hago una pregunta esta mañana: ¿cuál es el lugar de su bendición? ¿Cuál es el lugar de su bendición? Inmediatamente tal vez usted se enfoca o refleja la respuesta pues en la iglesia. Pero cuando yo le estoy hablando de cuál es el lugar de su bendición, yo me refiero no solo a la iglesia, me refiero también al lugar donde usted vive. El lugar donde usted vive es el lugar de su bendición. Usted lo ha de saber mejor que yo. El lugar donde usted trabaja es el lugar de su bendición. ¿Seguro? ¿Está usted seguro? El lugar donde usted se reúne a recibir palabra es el lugar de su bendición. Lo dice porque estoy yo aquí. Póngase a pensar en esto que le estoy diciendo. ¿Cuál es el lugar de tu bendición? Muchas veces la nube se movía y se podía parar en una tierra muy bonita, muy hermosa, muy delicada, y ellos estaban a gusto, con un clima templado, y ellos estarían muy a gustos en ese lugar. Pero si la nube se movía y se paraba y se detenía en un lugar desértico, con montañas, con piedras, rocoso, de difícil acceso, ellos ahí se tenían que quedar. Nosotros tenemos que aprender a distinguir y a ver cuál es la tierra de nuestra bendición y aprender a tomar decisiones en la vida. En otras ocasiones llegaban a lugares tan difíciles y tan complicados, pero eran rodeados por sus enemigos y ellos no le podían decir a Moisés, ni le podían decir a los ancianos, ni le podían decir a los sacerdotes: vámonos de aquí porque este lugar no es bueno, este lugar no es correcto, estamos rodeados de nuestros enemigos y nos tenemos que mover de aquí. No podían hacerlo, no podían hacerlo, porque ellos se tenían que mover solamente conforme la nube se movía. ¿Por qué ellos se movían así? Porque ellos desde antes de hacer el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos empezaron a ver señales en el cielo y en la tierra de la voluntad de Dios y de lo que Dios quería, y ellos tendrían que aprender a sujetarse y aprender a discernir y ver señales
para ver cuál era la voluntad de Dios. Hoy nosotros tomamos decisiones muy fácilmente. Si queremos comprar una casa, vamos y decimos, yo quiero esta casa, pero no le preguntamos a Dios si esa casa es la que Dios quiere que nosotros compremos. Solamente nos empeñamos y nos empecinamos en vivir en un lugar y además nos aferramos a estar en un lugar cuando no es la voluntad de Dios. Muchas veces Dios nos pide salir de un lugar y no salimos y nos aferramos por tradición, por costumbre o por comodidad, porque la iglesia nos queda a una cuadra. Hay gente que no se sale de una iglesia porque le queda una cuadra y dice, prefiero irme a la iglesia que está a 5 minutos de mi casa porque aquí se va, porque aquí, bueno, 1000 pretextos pueden decir. Y no encuentran una buena excusa para decir cuál es el motivo por el cual están en esa iglesia. ¿Por qué viven en esa colonia? ¿Por qué viven en esa casa? ¿Por qué trabajan y laboran en ese empleo? Hoy nosotros decidimos comprar un carro y vamos y decimos, es que este es el que me gusta, Dios, quiero este. No, pero no es el que a ti te guste, amado hermano. Es el que tú le tienes que preguntar a Dios. Es que nosotros somos muy fáciles de movernos por lo que nosotros queremos hacer sin consultar a Dios, sin pedirle señales a Dios. Y muchas veces terminamos en problemados con la venta, con la compra de esa casa, con la compra de ese carro, con el asistir a una iglesia, porque a nosotros nos pareció bien. No es lo que a ti te parezca, debes de moverte bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta para llegar a una iglesia, tú tienes que ser mandado por Dios. Tú puedes haber pasado por 10 iglesias, pero si finalmente Dios te dice, aquí te vas a establecer, tú tienes que llegar y establecerte. Tal vez tú de esas 10 iglesias donde tú recorriste, tú le digas, Señor, pero es que a mí me gustó más la segunda, me gustó más la quinta, me queda más cómoda la séptima, pero Dios te dice, yo quiero que te quedes en la 10ª. Pero Señor, es la que me queda 3 horas de distancia. Sí, pero yo te quiero ahí. No es en la que tú escojas y como tú decides. Amado hermano, ¿cuál es la tierra de tu bendición? ¿Por qué cuando preguntamos el trabajo que tú tienes es el trabajo que Dios ha designado para ti? Pastor, quiero poner un negocio, quiero poner una empresa. ¿Cómo lo decides? ¿En base a qué tomas una decisión? Para tú poder decir que quieres poner una empresa, quieres poner un negocio, tú quieres poner un negocio de pepitas, pero Dios te quiere dar un negocio de habas. ¿Sí me explico? Tú dices, ay pastor, ¿qué tiene que ver algo tan... Ahorita usted lo verá, ahorita usted lo va a decidir. Cuando tú decidiste poner tu negocio, tú lo pusiste porque tú quisiste y no le preguntaste a Dios, pero cuando lo pusiste, Dios bendíceme. Dios no es tu sirviente. Dios es Dios, es Rey, es Señor. Y si Él es nuestro Dios, yo tengo que preguntarle antes de hacer. No voy yo y me establezco donde yo quiero, ni pongo la iglesia donde yo quiero. Ni pongo la iglesia, ni voy a predicar a donde yo quiero. Yo tengo que ser direccionado por el Señor para yo poder ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos esta tarde? Para que tú seas bendecido tienes que aprender a consultar al Señor y sobre todo a guiarte por lo que el Señor ha dejado establecido para que tú seas bendecido. El pueblo de Israel empezó a darse cuenta desde que salió de Egipto que la columna de fuego estaba de noche y sus enemigos no podían acercarse a ellos. Entonces ellos sabían que Dios los protegía y Dios los cuidaba y Dios los guardaba. Ellos empezaron a darse cuenta de cómo Dios se tenía que presentar y hacerse visible para que el pueblo de Dios entendiera cuál era la voluntad del Señor. Así es que de día Dios les ponía una nube
para que el sol abrasador no los quemara, no los agotara, no los fatigara y pudieran caminar sus jornadas hasta cruzar el Mar Rojo. De noche Dios les ponía la columna de fuego, que es simbólicamente hablando el espíritu, o más bien el ministerio profético. Y de día les ponía la nube en el desierto, que es figura del ministerio apostólico. Dios les empezó a dar señales para que el pueblo empezara a ver señales y cómo poderse dejar direccionar y conducir bajo la voluntad de Dios. Así es que cuando ellos llegan a Horeb, al monte de Dios, y ahí estaba el Sinaí, vieron que entonces el fuego descendía en la montaña, y vieron que la columna llenaba toda la montaña y que Moisés se metía en la nube. Y entonces el pueblo entendía, razonaba, empezaba el pueblo a intuir y a creer. Dice, ahí está Dios. De repente Dios habla a través de Moisés y le dice, establece límites en este monte, nadie puede pasar. Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es.